Don Arnulfo, buenas tardes, ¿cómo se siente? Gracias, muy buenas tardes a ustedes, como siempre, por la gentileza de invitarnos a tratar el tema combustible, energía, su programa, y desearle un feliz inicio de estas festividades navideñas que ya prácticamente estamos comenzando y que esperamos que este año podamos disfrutarla un poquito más a plenitud que el año pasado, porque teníamos el proceso de la pandemia con muchas más restricciones que las que ya hoy en día tenemos. Don Arnulfo, luego de la eliminación del toque de queda, ¿cómo ha sido el impacto en los que están afiliados a Anadega, las estaciones de gasolina? Sí, muchas gracias. Nosotros aspiramos que por lo menos disminuya el estrés que se estaba generando con los usuarios de combustible por el cierre de las estaciones, ya a eso de las 11 de la noche. Todavía no podemos evaluar que los volúmenes se hayan retomado porque solamente empezamos el lunes, ¿verdad?, con el nuevo horario. Pero eso por lo menos ya hemos sentido que el estrés que se estaba generando en la población por el abastecimiento de combustible, y habían a veces casos que ocurrían de usuarios que se quedaban en una estación y no podían ser suplidos, por lo menos eso vaya disminuyendo y que por consiguiente retomemos los volúmenes que, ¿verdad?, no habíamos podido volver a recuperar desde que se inició el toque de queda y que paulatinamente se han ido recuperando, pero no del todo. Esperamos que esto contribuya y que dentro de un mes podamos decir que estamos recuperados en los volúmenes que teníamos actualmente antes de los toques de queda que se impusieron. ¿Ha influenciado de algún modo estos aumentos de los combustibles? Sí, fíjese, el tema de los aumentos de los precios de los combustibles, el gobierno, hemos dicho anteriormente, que ha asumido una carga onerosa semana tras semana, tal y como ellos lo manifiestan. O sea, hay que hacer honor a la verdad, como lo he dicho en otras ocasiones. El gobierno ha asumido una carga para mantener los precios a los niveles que estamos. Si el gobierno lo hubiese dejado correr a lo que es la ley de hidrocarburos, tuviéramos 10 y 15 pesos semanales de aumento de precios. ¿Cómo está la perspectiva de ustedes de Anadega con relación a los combustibles, los precios en el porvenir? Bien, nosotros en cuanto a eso no podemos decir que no hay mucha esperanza, porque como usted sabrá, hasta el mes de septiembre, o sea, desde final de junio hasta septiembre, normalmente el precio del barril de petróleo disminuye en los mercados internacionales, pero no ha ocurrido así por el tema de la reactivación económica mundial y los atrasos de logísticos que ha habido para poder abastecer los mercados de materia prima, y todo eso se ha unido, esos factores se han unido y han contribuido a que la demanda ha aumentado y los precios del barril de petróleo no se avisoran en el horizonte que puedan disminuir. O sea, nosotros mejor hay perspectiva de que, más fácil, ¿verdad?, o no mejor, de que los precios van a seguir aumentando hasta no se sabe cuándo, porque no hay todavía una definición de que los precios puedan realmente volver a los niveles normales que teníamos desde antes de la pandemia. Don Arnulfo, hay estaciones que son afiliadas a Anadegas que han sido intervenidas por el Ministerio Público, el caso Falcón. ¿Qué sucede? ¿Tenían ustedes conocimiento de que algo extraño se movía o no se dieron cuenta nunca de nada? Fíjese, las estaciones que están específicamente intervenidas por el Ministerio Público con el caso Falcón fueron estaciones que fueron adquiridas por personas que no son detallistas de gasolina normales del sector, o sea, que no son de tradición, sino que fueron actores nuevos que entraron al mercado, compraron esas estaciones y estaban operando. No eran miembros de Anadega o no son miembros de Anadega ninguno. Anadega tiene, vamos a decir, una especie de filtro, de sedazo para ingresar a miembros, donde la solicitud con todos los permisos y todo se lleva a los consejos directivos y donde normalmente Anadega tiene, ¿verdad?, como usted sabe, distribuida para su administración y manejo por regiones, tiene dividido el país entero, y para poder darle ingreso a un detallista tiene que ser avalado por los representantes de la región. Entonces, como tal, esas estaciones ninguna ni eran ni son miembros de Anadega en la actualidad. ¿Cómo, por ejemplo, la adquisición del gobierno, la parte de Refidonza, cuál es la opinión de ustedes de Anadegas? Bien, desde un principio nosotros fuimos los primeros en pronunciarnos como que fue un gran paso positivo de que ya el gobierno readquiriera la parte que había vendido, ¿verdad?, desde cuando pasó el proceso, que era Shell, que manejaba, el gobierno recompró, le vendió a Venezuela en el gobierno del doctor Leonel Fernández, y desde ahí estaba PDVSA compartiendo la administración de lo que era Refidonza, y que hoy en día auguramos que eso traerá beneficios futuros,
sobre todo en el tema de que hay otros componentes como el AC30 y ese tipo de cosas que se están manejando ahora, que antes no se hacía, que la refinería, y eso se traduce en mejores precios para el pueblo dominicano. Se ha hablado en Anulfo de una reforma fiscal. ¿Esto provocará algún impacto dentro de los combustibles y que esto se traduzca a los que consumen, compran, adquieren para los vehículos el combustible? Bueno, de lo que se ha aireado en cuanto al tema de la reforma fiscal, ahí no se vislumbra nada con el tema de combustible, pero el combustible es un tema de lo que está generando la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque semana tras semana el gobierno asume más de 300, 600, 500 millones de pesos que lo está llevando a un presupuesto complementario. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno asume esa alza semanal, tiene que cubrirle ese pago a los importadores y el gobierno lo cubre en un presupuesto complementario que está fuera del presupuesto normal del año del gobierno y lo ha ido llevando hasta ahí. Entonces esos son unos valores que tarde o temprano, como yo decía en programas anteriores, va a terminar cayendo a un presupuesto, ¿verdad?, de reforma que venga o compensaciones sobre las bajas que pudieran venir en el mercado internacional, pero las compensaciones en la baja, eso está muy indefinido, o sea, no la vemos. Entonces la reforma, el combustible es uno de los componentes que está provocando la reforma. Y nosotros entendemos que la reforma es necesaria porque hay algunos que hablan de que desde cuando el gobierno del doctor Leonel Fernández fue que se hizo una reforma. No, pero en el año 2012, el gobierno al entrar el presidente Danilo Medina se hizo una reforma que fue caminando y desde el 2012 hasta aquí a 2021 no se ha hecho ninguna reforma y hay componentes que hay que irlo ajustando porque el crecimiento económico lo va demandando. Entonces nosotros entendemos que llega un momento en que la reforma produce, ¿verdad?, inflación de precios, pero llega un momento en que se estabiliza la situación y el gobierno puede contar con recursos para hacerle frente al crecimiento y al desarrollo económico que nosotros entendemos que el gobierno está de una forma sincera usando los recursos que están proviniendo del presupuesto nacional para el desarrollo del pueblo dominicano. Yo estoy conversando en vivo a esta hora en la entrevista central de entrega semanal con Arnulfo Rivas. Él es asesor del Consejo de Dirección de Anadegas y es presidente a nivel nacional. Don Arnulfo, se ha denunciado una situación peligrosa en la frontera, que haitianos están adquiriendo, comprando combustible en garrafones sin ningún tipo de medida. ¿Esto no puede generar una situación que luego pueda ser lamentable? Sí. ¿No hay control? ¿Anadega no tiene esta información? Sí, claro. Anadega recibió la información e instruyó de una vez a sus miembros de la línea noroeste, ¿verdad?, para el manejo de que sea de forma ordenada. El cuerpo especializado del control de los combustibles también ha tomado carta en el asunto y se ha llevado el control porque no se le puede impedir a las estaciones, ¿verdad?, que vendan combustible. Lo que se puede buscar el orden para que se maneje todo con la debida seguridad con que debe manejarse esta venta de combustible. Los cuerpos de seguridad de la frontera, el CESFRON, también están operando en ese asunto y hasta ahora hemos tenido informaciones de que se está manejando la situación con bastante cautela, bastante equilibrio y no han habido mayores inconvenientes. O sea, el tema del control de combustible irregular, ¿eso se está enfrentando? Ah, claro, sí. Bueno, en ese caso, allá no podemos hablar de que hay un combustible irregular, porque ese combustible que están comprando desde el vecino país de Haití es un combustible que se está vendiendo de forma regular en las estaciones y que están acudiendo los usuarios en envases a llevárselo y hay un control estricto sobre eso, porque las autoridades de inmediato acudieron en conjunto con los dueños de las estaciones de gasolina y se están manejando de forma adecuada. Pero ya no se comercializa combustible de modo irregular. Sí, bueno, esa es una pregunta interesantísima, porque usted sabe que esa ha sido una denuncia de Anadega desde años y años detrás, o sea, 10, 15 años de combustible irregular que se maneja fuera del mercado formal. Nosotros tenemos que decir que el gobierno ha hecho ingentes esfuerzos y la dirección del cuerpo del SECON, ahora del control de los combustibles, ha hecho un esfuerzo sobrehumano en ese sentido y podemos decir que se ha controlado, pero no del todo. O sea, todavía queda combustible en algunos puntos que nosotros también nos convertimos en colaboradores de las autoridades para ir denunciando los puntos donde se han estado vendiendo combustible de forma irregular que entra por los canales informales, se vende cerca de las estaciones y disminuye los volúmenes de las estaciones en forma considerable, específicamente del gasoil regular.
Nosotros entendemos que se ha estado haciendo un trabajo serio en ese sentido, pero todavía nos falta aún más y nosotros estamos dispuestos, como siempre, ANADEGA, a colaborar pueblo por pueblo, región por región, con las autoridades del SECOM para señalarles los puntos donde nosotros tenemos ubicado que se está vendiendo todavía combustible, aunque en menor grado, tenemos que admitirlo. Usted habla de los tanques de patios. Correctamente, las bombas... ¿Eso aún opera? Sí, todavía aún opera. No vamos a decir que del todo como antes, pero las que están en mayor operación son en los puntos de carga de pasajeros y de carga normal, ¿verdad?, de mercancías, que tienen tanques instalados donde son suplidos por actores diversos, ¿verdad? Y y desde esos puntos las guaguas y los camiones se suplen, y también ellos en muchas ocasiones nosotros hemos tomado videos, facturas y todo que le han vendido a otros actores que no son para consumo de sus propias unidades. Todavía eso persiste, nosotros entendemos y les hemos hecho un llamado y se lo volvemos a hacer desde aquí, de su programa al gobierno, de que si el gobierno quiere beneficiar, por ejemplo, el tema del transporte, que aplique lo que se hace con el bono gas, un bono diésel, y que sea a través de las estaciones, porque la ley establece, para culminar con esa pregunta, que todo vehículo que esté habilitado para ir a una estación debe de ir a una estación, no a un punto diferente, porque las estaciones que tienen los mecanismos de seguridad y medioambientales para manejar ese producto que es de especial de manejo en un punto que está autorizado por las autoridades nacionales. Pero entonces, don Arnulfo, ¿qué va a suceder? ¿Tiene usted de conocimiento de que el gobierno ha hecho un acuerdo con los transportistas y en que en cualquier momento se ha aprobado un asunto que se le va a favorecer y pudiera ser eso de nuevo, el asunto de las instalaciones de esos tanques? Bueno, porque los tanques, como yo le decía, no se han eliminado en todo. Los tanques en los puntos de carga de pasajeros y de carga de mercancía aún existen, ellos se lo han dejado. Lo que se ha ido tomando control es evitar de que ellos le vendan a que no sea de autoconsumo, que sean a otros actores que vayan a consumir combustible. Que lo usen para ellos. Pero que lo usen para ellos, pero aún así lo siguen haciendo. Pero nosotros entendemos que ni para el uso de ellos pueden ir a las estaciones, porque las estaciones cumplen con las reglamentaciones medioambientales de obras públicas, de ayuntamientos, de defensa civil, de cuerpo de bomberos, del Ministerio de Industria y Comercio, para poder vender de forma regular ese combustible. Si el gobierno lo quiere favorecer por algún tipo de subsidio, podemos hacer una tarjeta que nosotros a ANADEGA le podemos contribuir con la plataforma que haya que utilizarse para eso y que se haga a través de un bono diésel. Si el gobierno quiere favorecer para impedir que el aumento de los precios de los pasajes y de la carga pueda seguir en crecimiento. Don Arnulfo, la movilidad eléctrica, entiéndase los carros eléctricos, el transporte que se está utilizando eléctrico, ¿de algún modo les ha afectado a ustedes, los dueños de estaciones de gasolina, ANADEGAS? Bueno, fíjense, vamos a situarnos en que el parque vehicular actual, de todos los vehículos en el país, anda por alrededor de los 4 millones y algo de unidades, entre motores, camionetas, jipetas, carros y ese tipo de cosas. Los vehículos eléctricos ahora, en este momento, no llegan a 2.000, vamos a decir, todavía. Y eso viene siendo un porcentaje muy ínfimo de ahí. Nosotros entendemos que no se ha creado ninguna plataforma legal para poder vender de forma legal, normal, con controles, lo que es recarga eléctrica, sino que se ha estado haciendo de forma, diríamos nosotros, doméstica, irregular, permitiendo instalar torres de recarga en plazas, en centros comerciales y en algunos restaurantes, bares, ese tipo de cosas. Y nosotros entendemos que hay que crear la ley y la normativa en ese sentido. Y nosotros hemos acudido a la Comisión Nacional de Energía en varias ocasiones buscando ese espacio y en reuniones con el ministro de Industria y Comercio. Personalmente yo le hice ese señalamiento en una reunión al ministro directamente y él me admitió que sí, que realmente ellos se han quedado atrás en ese sentido y no se han ido creando la plataforma para eso. Ahora nosotros precisamente el 31 de este mes, que es domingo, tendremos la Asamblea Nacional de ANADEGAS, que se realiza cada 2 años para el cambio de directiva, y tenemos dentro de las exposiciones que hay allá un expositor de la Comisión Nacional de Energía que va a hablar sobre ese tema de la recarga eléctrica versus el combustible líquido y su uso en las estaciones, porque nosotros hemos dicho que entendemos que en los lugares de estaciones de servicio es que deben de instalarse para no tener puntos de recarga en todos los lugares, porque se llegará el momento en que, como su nombre lo establece, estación de servicio, se puede suplir
recarga eléctrica, combustible líquido, GLP y hasta hidrógeno, lo que venga, pero debe ser bajo normas que se creen en las estaciones de servicio que tenemos actualmente. La recarga eléctrica, don Arnulfo, se cobra, tiene un costo. ¿Y qué tiempo dura, por ejemplo, una recarga eléctrica en un vehículo? Sí, bueno, la recarga eléctrica tiene un costo. Hay un sistema que ellos están utilizando ya a través de una aplicación en el celular, que usted llega, por ejemplo, a un lugar donde haya una torre de recarga y usted se conecta ahí y a través de la aplicación de su celular, usted por ahí le da a acceder para que le permita recargar ahí y le cobran por ahí. Okay. Normalmente la recarga de un vehículo que haya dado, vamos a decir, por decirlo, de un viaje de Santo Domingo hasta aquí, normalmente se tomaría como algunas 7 horas aproximadamente. Ellos han estado haciendo esfuerzos ingentes y le han ido reduciendo ese tiempo en el tema de la recarga. Pero usted comprenderá que como quiera la recarga eléctrica tendrá que tener un costo porque hay una energía que si usted se la va a recargar en su casa la va a tener que pagar bajo su consumo eléctrico de su casa, o sea, no será gratis del todo. Nosotros aspiramos a que se comience a hacer las normativas, las leyes en ese sentido y que nosotros podamos también ser oídos en los debates que se implementen. Ese es nuestro reclamo y nuestra mayor aspiración. Al final, don Arnulfo, 2 preguntas sumamente breves. No exigen ustedes, por ejemplo, yo voy en mi carro a echar combustible, no me exigen tarjeta, la tarjeta de vacunación, pero si yo voy al food shop, que ya tienen casi todas las estaciones, lo exigen, es una. Y la otra es cómo andan las relaciones de Anadegas con las autoridades, con el gobierno. Sí. Bueno, lo del tema primero, de la primera pregunta, hay algunas estaciones que tienen unos food shops o tiendas de conveniencia, o tiendas de liquor store también, vamos a decir. Sí, sí. El food shop abarca todo, pero hay algunas que son más expeditas en los casos que les señalé. Algunas lo están haciendo y otras no lo están haciendo. O sea, no hay todavía una uniformidad en ese sentido. Nosotros aspiramos en nuestra próxima reunión del Consejo Directivo de Anadegas el mes que viene, en noviembre, ponernos de acuerdo en eso para que Anadegas, a través de una circular, oriente a todos sus colegas a nivel nacional que tengan esa facilidad en sus estaciones para que nos acojamos a la normativa que ha dictado el Ministerio de Salud en ese sentido, porque nosotros tenemos que coayudar con eso. O sea, por eso todavía, como eso ha comenzado ahora, lo que tiene una semana, no hay todavía como un ambiente, vamos a decir, de igualdad en todo lo que es la operatividad de eso en los fuchos de las estaciones. Y en cuanto a la segunda pregunta que usted decía de nuestras relaciones con el gobierno, nosotros entendemos que han sido muy buenas, han sido muy fructíferas. Nos hemos manejado en un ambiente de respeto, el gobierno ha tenido respeto al sector. Entendemos que hay cosas que el gobierno se ha tenido que sacrificar, nosotros también hemos asumido un sacrificio sobre nuestros hombros, que desde hace más de 2 años se concluyó un trabajo para organizar la rentabilidad del sector, para poder operar, donde se iba a poner en ejecución. Ahí vino el problema del cambio de gobierno, vino el tema de la pandemia, no se ha podido, el gobierno actual no ha podido, pero ha sido sincero con nosotros y el ministro nos ha dado atención y el propio presidente de la República ha abierto los espacios de diálogo en el Palacio donde hemos acudido con la vicepresidenta y el ministro de Industria y Comercio, el presidente de Refidonza, donde ha habido un ambiente sincero, donde ha habido un ambiente de transparencia en ese sentido. Nosotros aspiramos que en la medida de lo posible, con ese ambiente de transparencia y sincero, podamos seguir caminando y el gobierno entienda que debe de llegar el momento en que ya nosotros, antes de que finalice el año, deben de buscar un poco el equilibrio para poder seguir operando en este mercado. Don Arnulfo, qué interesante conversar con usted el tema de los combustibles y todo lo que usted ha contestado. Usted tiene mucho conocimiento. Gracias por arrojarnos estas informaciones que son interesantes. Usted sabe que estamos aquí siempre a la orden, ¿verdad? Claro, siempre aspiramos a eso y antes de que finalice el año, aspiramos volver aquí para por supuesto, ir informando cómo va el tema caminando y los problemas de combustibles están prácticamente, como dicen los online, o sea, es día a día que hay que irle dando seguimiento porque las cosas van cambiando de un día a otro. Pero usted vaticina que de aquí hasta diciembre no habrá baja. No baja, nosotros no podemos haber baja, Dios porque mío, aparte del componente de alza que ha habido en el medio, ya el tema del frío y la demanda de combustible para calefacción aumentó, la demanda ha estado aumentando y eso de por sí solo contribuye a que los precios continúen. Me da mucho miedo. Gracias, don Arnulfo Rivas. Sí.
Él es asesor, con razón es asesor, conoce mucho, sabe mucho, asesor del Consejo de Dirección de Anadegas, fue presidente, es presidente de Anadegas a nivel nacional. Anadegas es la Asociación Nacional de Tallistas de Gasolina. Pausa, ya vengo con la periodista Amanda Gómez.